¿Ahora sí? Cuando usted. Miren, carroñero es no reconocer la magnitud del problema. Carroñero es no recibir a las madres buscadoras. Carroñero es no ponerse del lado de las víctimas. Carroñero es minimizar lo que está sucediendo. Carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores. Fíjense, la magnitud del problema ya es difícil de comprender. Existe un registro de personas desaparecidas desde hace aproximadamente 70 años. Este registro empezó en 1952. La mitad de todas las personas desaparecidas que están en ese registro desaparecieron durante el sexenio de López Obrador y lo que va de la actual administración. La mitad. Es decir, prácticamente en un sexenio se ha acumulado lo que se había acumulado en más de 60 años. De ese tamaño es la crisis de personas desaparecidas en nuestro país. Entonces, carroñero es no ponerse a trabajar para resolver el problema y andar insultando a los demás. Nosotros sí estamos del lado de las madres buscadoras, sí estamos del lado de las víctimas y sí queremos que se resuelva este gravísimo problema. ¿Por qué aprecias que así sucedió en el sexenio anterior, así sucede ahora, que resbalan de las acusaciones que se les formulan? ¿Es irresponsabilidad o qué? ¿Cuál es el trasfondo? Es la marca de la casa, es perversidad y es irresponsabilidad. En lugar de reconocer que están en el gobierno, que en un sexenio y un año han acumulado más desaparecidos de los que se habían acumulado en más de 60 años, en lugar de reconocer que el problema está fuera de control, en lugar de plantear soluciones, se dedican a lavarse las manos como Poncio Pilato, a echarle la culpa a los demás, a ver, que entiendan que están en el gobierno. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar siempre y cuando el ánimo sea verdaderamente estar del lado de la gente, del lado de las víctimas, del lado de las madres buscadoras. Para eso, por supuesto que cuentan con nosotros. Con estas cifras que usted menciona, senador, parecieran paupérrimos los resultados que presentaron en la mañanera de hoy. Pero absolutamente paupérrimos los datos que han venido presentando. El problema está fuera de control. Es, por un lado, la atrocidad de estos ranchos, de estos centros de adiestramiento, donde presuntamente inclusive se asesinó a cientos de personas. Y por otro lado, son los números mismos. Es decir, que solamente entre el sexenio anterior y este ya hayamos llegado al mismo número de desaparecidos que se habían acumulado en los 60 años anteriores, pues pinta de cuerpo entero la magnitud de la crisis que enfrentamos. Senador, la ley que ayer, los cambios que anunció la presidenta el día de ayer, ¿van a venir a dar algún tipo de solución a esta crisis de desaparecidos? Nosotros vamos a estudiar esas iniciativas que, por cierto, no han llegado. Entiendo que apenas las van a anunciar con detalle el jueves. En cuanto estén aquí, las vamos a analizar con toda puntualidad. De entrada sí nos preocupa que algunas cosas que están anunciando con bombo y platillo ya están en la ley. Por ejemplo, el no tener que esperar 72 horas para declarar a una persona desaparecida es algo que ya está en la ley y ellos nos lo vienen a plantear como la gran solución. Ojalá tengan cuidado de que este paquete de iniciativas no sea un refrito de cosas que ya están en la legislación, número uno, y número dos, que no perdamos de vista que lo que hoy tenemos en México es un problema de aplicación de la ley. No porque creemos 3 o 4 nuevas leyes se va a arreglar el problema. Las leyes ahí están, los delitos existen en el Código Penal. Lo que hace falta es que se cumpla y se haga cumplir la ley, que haya orden en nuestro país y eso es lo que nosotros exigimos. Senador, en otro tema, el día de hoy se analiza el posible desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco. Ustedes en este caso en particular, ¿cuál va a ser la posición? Nuestra posición es clarísima, que se aplique la ley, que no tenga tintes partidistas la discusión, que en este caso la sección instructora revise con toda objetividad las pruebas. Si existen pruebas, que se proceda. Y si no, pues entonces que se explique por qué no se logró acreditar, que no tenga tintes políticos y que se aplique, en este caso, la ley tal cual está establecida. ¿Tú eres partidario, Ricardo, de que se cambie el logo del PAN y de que se introduzca un jingle? Lo más importante que está hoy haciendo el Partido Acción Nacional son los cambios de fondo.
Es decir, más allá de los cambios de forma, lo que el presidente nacional ha planteado es una Asamblea Nacional Extraordinaria para revisar los estatutos del Partido Acción Nacional. Él mismo lo ha dicho, estamos en un momento crítico de la historia del PAN. Él mismo ha dicho, hoy es renovarse o morir, y la inmensa mayoría de los panistas nos queremos renovar justamente para que el PAN le siga siendo útil a México. En eso es en lo que yo creo nos debemos concentrar. Ahora, si de manera accesoria se hacen algunos ajustes a la imagen del partido, bienvenidos los ajustes, pero no perdamos de vista que el foco de la discusión tiene que ser una reforma profunda, una reforma de fondo al Partido Acción Nacional. ¿Y cómo le gustaría el nuevo logo? No, me parece que nadie está planteando que haya un nuevo logo. Lo que entiendo se está discutiendo es que una vez que se hagan estos cambios de fondo, pues tendrá que haber un ajuste a la imagen del partido, pero entendiendo que eso es absolutamente accesorio. Lo verdaderamente central tienen que ser los cambios de fondo, que el PAN siga siendo un partido democrático, que se elija a las personas que son más competitivas, que se busquen perfiles que verdaderamente puedan servir a la sociedad. Eso es lo que el PAN tiene que trabajar de fondo, más allá de estos cambios accesorios. Pareciera que un jingle no va a solucionar el deterioro que ha tenido en sus cifras. Eso lo tiene absolutamente claro el PAN. Es decir, en toda campaña política, bueno, los publicistas hacen su trabajo en términos de forma, pero aquí lo fundamental tiene que ser el contenido, tiene que ser el fondo, tiene que ser la democratización, tiene que ser que el PAN abandere las causas de la gente, que el PAN se ponga en los zapatos de los que sufren, que el PAN presente soluciones viables para resolver los problemas de México. En eso es en lo que nos tenemos que concentrar, más allá de cualquier ajuste accesorio o de forma. ¿Tienes conocimiento de que mañana pudiera haber 2 sesiones? No tengo conocimiento. De hecho, lo que nosotros tenemos entendido es que hasta ahora, si quieren les confirmo mañana terminando la Junta de Coordinación Política, pero tanto la sesión de mañana miércoles como la del jueves serían principalmente de iniciativas y de puntos de acuerdo. ¿Tú tienes algún dato distinto? En Morena se corre esa versión de que pudiera haber Bueno, 2. podría ser el caso porque le quisieran dar publicidad a algún documento, pero hasta ahora nosotros no tenemos información de que se vaya a votar algo muy relevante y que más bien las sesiones de mañana y pasado mañana se centrarán en iniciativas y puntos de acuerdo. Ahora, con todo gusto, terminando la Junta de Coordinación Política, que es mañana 8:30 de la mañana, se los confirmo. Una de las voces que más han atacado a la oposición en esta coyuntura ha sido la de Fernández Noroña. Inclusive llegó a poner en duda lo de los zapatos. Y sale hoy a Europa. ¿Ves positivo esto que se mantenga al margen en una circunstancia tan importante? El llamado al presidente del Senado es a que comprenda que de acuerdo a la ley y al reglamento, su responsabilidad es representar la pluralidad del Senado de la República, no a su partido político y mucho menos sus posiciones personales. Quien se sienta en la silla de la presidencia, quien habla enfrente de ese escudo cuando da una rueda de prensa como presidente del Senado de la República, tiene que entender que está representando a una institución y no sus posiciones personales, por un lado. Y por otro lado, pues el llamado a que estos calificativos pues se los dirija a quienes verdaderamente los merecen, porque como he dicho, aquí los carroñeros son los que no quieren recibir a las madres buscadoras, los carroñeros son los que no quieren estar del lado de las víctimas, los carroñeros son los que se lavan las manos, los carroñeros son los que estando en el poder no resuelven el problema de la violencia y no ponen orden en México como exigen las familias mexicanas. Oiga, senador, el senador Manlio Fabio Beltrones también está proponiendo una reforma para reconocer a las madres buscadoras. Desde su perspectiva en el PAN, ¿cómo podrían acompañar? ¿La están visualizando? ¿Qué opinión les merece? Es una buena iniciativa. Yo no la he leído todavía completa, pero tengo referencias sobre la iniciativa y nosotros en principio la estaríamos apoyando. Estamos de acuerdo en que se debe reconocer el papel de las madres y de los padres buscadores, entender que probablemente no existe un dolor mayor, una angustia peor que no encontrar a un hijo. En algunos casos puede ser inclusive más desgarrador que saber de la muerte de un hijo. Quienes somos papás, nada más imaginar
que nuestras hijas o nuestros hijos estuvieran desaparecidos, que lleváramos años buscándolos. Como me decía una madre buscadora, me decía, con estas uñas he rascado la tierra en Veracruz buscando a mi hija. Yo no me puedo imaginar la angustia y el dolor, y por supuesto que vamos a apoyar esa iniciativa. Gracias, senador. Gracias.